Libro de Josué, vaya al libro de Josué capítulo 10. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Libro de Josué, capítulo 10, versículo, vamos a ver del 12 al 14. Ok, Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice: ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Señor, tú eres el maestro, nosotros nos hacemos a un lado, Padre. Señor, tú graba esta palabra, esta enseñanza, este consejo, esta reflexión en la tabla de nuestro corazón. Desde ya te damos todo el honor y toda la gloria. Y el pueblo del Señor dijo: amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando sobre 12 tipos diferentes de oración. Amén. 12 tipos diferentes de oración. Miramos el primero, que era la acción de gracias y la alabanza. La número 2, mirábamos la adoración, es un tipo de oración también, la acción de gracias y la alabanza. La tercera que veíamos, diferente tipo de oración, el tercero fue la petición. La número 4, miramos la intercesión. La número 5 fue la súplica. Y hablábamos en la súplica, hablábamos de que ese es un instrumento que no a todos nos gusta, ¿sí? Ni la intercesión ni la súplica porque todos son instrumentos, todos son armas, pero muchas veces nosotros no nos gusta ese instrumento, ¿verdad? A uno en veces le gusta el micrófono, pero no le gusta la escoba. Bueno, a uno en veces no le gusta el palote de las tortillas. Sí, pero Dios a través de la palabra nos enseña que hay diferentes tipos de oración. En otras palabras, hay diferente armamento, arsenal, diferentes armas que Dios ha provisto para que nosotros tengamos y usemos a nuestro favor para poder recibir la contestación a nuestras oraciones, peticiones, y muchas veces no meramente nuestro, pero contestación a las peticiones de otras personas o oración que tienen otras personas. Entonces hoy vamos a ver la número 6. La número 6 no nos vamos a tratar mucho, vamos a ir rápido. Entonces vamos a ver la número 6, y la número 6 es la oración de mandato. ¿Sí? La número 6 es la oración de mandato. Y esta arma le gusta, este instrumento le gusta a muchos. A muchos nos gusta mandar. ¿A cuánto les gusta mandar? Aleluya. Gracias por su sinceridad. Sí, a todos nos gusta mandar, hermano. ¿Sí? Hay unos que no, como que no lo enseñamos, pero no, donde no nos ven los hermanos, pero cuando estamos en la casa somos buenos de mandones. No, ustedes no vinieron, yo sé, pero el tipo número 6 diferente de oración es la oración de mandato, ¿sí? La oración de mandato o el instrumento de mandato
nos lleva a una área diferente de las que hemos estado viendo. ¿Sí? La oración de mandato nos lleva a hablar, oiga esto, con seguridad y autoridad. ¿Sí? La oración de mandato o instrumento de mandato nos lleva a una área diferente. Es un poquito diferente, es muy diferente a la súplica. Es muy diferente a la petición, porque en la petición usted está pidiendo. Sí, en la intercesión pues usted está abogando, está pidiendo por alguien, a favor de alguien. En la súplica pues usted se humilla porque está reconociendo y está suplicando. En la adoración pues en verdad usted no pide, usted da. ¿Sí? En la acción de gracias de igual manera usted da gracias, y en la alabanza de igual manera usted le está dando a Dios. Amén. Pero en la oración de mandato o instrumento de mandato, sí, en este tipo de oración, le digo, nos lleva a un área diferente. Es algo diferente a las otras 5 que hemos estado hablando y viendo. Entonces, esta clase de oración nos lleva a hablar con seguridad y autoridad. Entonces, qué interesante que aquí en estos versículos que leímos en Josué, estos versículos nos hablan de una batalla, hermanos, que estaba aconteciendo, ¿sí? Los israelitas iban, hermano, estos israelitas iban ganando, ¿sí? Pero empezó a oscurecerse y hermano, como ya se estaba haciendo de noche, Josué dijo, ¿sabes qué? Tenemos que terminarlo. ¿Cuántas veces usted puede trabajar bien de día pero no de noche? Porque ya cuando se hace oscuro ya no puede hacer lo mismo. Sí, ya no es diferente, al menos que usted trabaje adentro. Pero si usted trabaja afuera, usted tiene que apurarle al trabajo porque viene la noche. Y aquí está aconteciendo que están teniendo una pelea, ¿sí? contra los amorreos. Entonces, como ya se estaba haciendo de noche, el pueblo de Israel iba conquistando, iba ganando, y Josué era de los que decían: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Se acabaron los amén. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Unos dicen: mañana oro. Unos dicen: mañana voy al otro servicio, el domingo voy. ¿Quién le hace pensar que va a llegar el domingo? ¿Qué si Cristo llegara esta noche? No, mañana oro, mañana arreglo mis cuentas con Dios, hermano, y sucesivamente cosas así suceden. Pero Josué no era de los que decían mañana. Josué era de los que decían la otra semana. Bueno, hermano, ya me estoy sintiendo bien, como que estoy derrotando al señor carne, pero no, ¿sabes qué? Me voy a agarrar una vacación, vengo la otra semana. Y tristemente por eso no derrotamos a ese enemigo, porque no somos consistentes ni perseveramos en lo que debemos de estar haciendo. No usted, los que no vinieron, ¿sí? Entonces nosotros, hermano, debemos de ser del tipo de Josué, hermano. Si usted, hermano, usted y yo podemos o queremos usar la oración de mandato, hermano, tenemos que venir a Dios, porque no es meramente mandar, porque para mandar todos mandamos, pero muchas veces usted manda pero no le hacen caso. Sí, y note algo aquí en lo que leíamos en el versículo 12, dice: entonces Josué, oiga esto, qué interesante, porque dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Note que ahí no dijo lo que habló, ahí no dice lo que él habló con Dios. ¿Sí se fijó? Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón. ¿Sí lo vio? ¿Sí o no? ¿Dónde el pastor Remigio para que le diga así es, sí, así no? Yo creo que tenemos que grabarte y ponerte ahí y decir: look over here, mira acá la foto. ¿Sí? Note eso. Entonces Josué habló a Jehová. ¿Qué habló? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón.
¿sí? Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Note que Josué era de las personas que decían, ¿sabes? O no era de esas personas que dicen, ay, mañana. No, Josué decía, ¿para qué mañana? Mejor de una vez. Yo quisiera, hermano, que usted y yo fuéramos de esas personas que no decimos, no, mañana, sino que fuéramos personas que decimos, ¿sabes qué? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, Josué quería terminar. Ellos estaban conquistando al enemigo y dijeron, ¿sabes qué? Ya agarramos vuelo, ¿sabes qué? Ya lo estamos conquistando. Hay que seguirle, hay que perseverar, hay que continuar. Hoy menos que nunca me detengo. Entonces dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Él sabía, hermano, que si no derrotaba a sus enemigos antes que llegara la noche, se le iban a ir, porque en la noche se esconden, ¿sí? Entonces Josué quería terminar o exterminar al enemigo. Entonces aquí vemos, hermano, cómo la oración de mandato dirigida al Señor. ¿Por qué al Señor? Porque dice, entonces Josué habló a Jehová, pero no dice qué le dijo, ¿sí? Lo que pasa es que Josué habla con Dios, porque yo te voy a decir algo. Hay momentos que en la oración de mandato tenemos que mirarlo de dos maneras. Hay momentos que tú le vas a pedir a Dios, ¿sí? Tú le vas a pedir a Dios por esa necesidad que estás confrontando, pero hay momentos que vas a venir a Dios y Dios en ti te va a mover a que declares la palabra. Es donde tú vas a declarar el mandato. Ahora, ¿por qué le digo esto? Es necesario que yo y usted sepamos que no cualquiera puede hablar por hablar. Yo no puedo nomás decir, sol detente, luna detente, nada más porque sí, porque voy a quedar en vergüenza. Yo primeramente, para hablarle a algo, tengo que venir a Dios. O sea, en otras palabras, si yo le voy a hablar a alguien, tengo que venir con el Señor. Porque si ni me ha remado al Señor, ni se me ocurre hablarle a nada, porque nada se va a parar y nada se va a mover. Es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque vemos que Josué habló a Jehová, él dice el día, en otras palabras, vino y platicó con Dios. Y Dios le dio la unción, le dio el poder para hablarle al sol, hablarle a la luna y que se detuviera. Entonces nosotros, hermanos, podemos hablarle a las situaciones, podemos hablarle a las circunstancias y decirles cómo comportarse, ¿sí? Nosotros podemos hablarle a las circunstancias, podemos hablarle a las situaciones y decirles cómo comportarse, pero no obtendremos resultados a menos que primero hayamos contactado, oído o platicado con el Señor. Sí, porque en veces queremos hacer las cosas sin Dios y luego después, pues no que Dios, pues no que es. No, es que si no vamos a Dios y si Dios no nos ha autorizado y si no pasamos tiempo con Dios y ni hablamos con Dios, hermano, ni se nos ocurre hablarle a nada, ni a nadie. Sí, entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que podemos hablarle a la circunstancia, a la situación. Pues mire a Jesús, sí, cuando está la tormenta, Jesús le dijo ahí a la tormenta, enmudece, y se paró, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, podemos hablarle a las situaciones, podemos hablarle a las circunstancias y decirles cómo comportarse, ¿sí? Pero note, no obtendremos resultados si primero no vamos con Dios, si primero no consultamos a Dios. Si usted nota, los reyes o los profetas, hermanos, primeramente iban con Dios y luego caminaban y luego actuaban. Entonces muchas veces nosotros estamos hablándole a tantas cosas, pero no se detienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que ir al Señor primeramente. Entonces, después de que hayamos ido al Señor, lo segundo es que vamos a recibir la unción, hermano, para poder declarar. Y si es que Dios nos lo permite, hermano. ¿Sí? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque no es de que usted se arranque nomás y hablando o ordenando, hermano, o mandando y va a suceder. Porque si usted se arranca llamando las cosas o mandando con ese tipo de oración, y si usted no va al Señor, hermano, puede ser frustrante de que usted le hable a algo y no se detenga. Y no, Josué le habló al sol, le habló a la luna, hermano. Pero primero notemos que dice, entonces Josué habló a Jehová. En otras palabras, primero fue a Dios. Sí, vamos allá al libro de Mateo capítulo 21. Vamos a ver otro ejemplo rapidito.
Mateo, capítulo 21, versículo 18. Entonces, Dios desea, hermano, que nosotros usemos esto, pero Dios quiere que aprendamos, hermano, que tenemos que venir a Él, porque en verdad sin Dios nada podemos hacer. En verdad sin Dios no lo hacemos, hermano. En verdad sin Dios nada va a suceder. Entonces, Mateo, capítulo 21, versículo 18, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí está otra cosa, ¿no? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, porque hay momentos que oramos, pero no estamos creyendo lo que estamos orando, por lo tanto no lo vamos a recibir. Entonces, aquí podemos ver, hermano, dos versiones. Mire, vamos a Marcos. También vamos a mirar sobre esto, pero note lo que Marcos dice sobre estos mismos pasajes, o por lo que pasó aquí. Marcos 11, versículo 20. Marcos 11, 20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Sí, mire, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, aquí vemos, hermanos, dos maneras de usar las palabras o la oración de mandato. Yo le decía ahorita, una es hablarle a las cosas en el nombre de Jesús. ¿Sí? Nosotros oramos en el nombre de Jesús. La otra es hablarle a Dios de las cosas. O sea, yo vengo con la autoridad de Dios y digo: en el nombre de Jesús le hablo algo. Pero hay momentos que no va a ser así. Hay momentos que si yo vengo a Dios, el Espíritu Santo puede guiarme a que no yo diga en el nombre de Jesús, le hablo a eso. Pero el Espíritu Santo me puede venir y guiar a que yo le hable a Dios de las cosas que están pasando. Sí, me explico. O sea que hay momentos que yo voy a hablar, por ejemplo: sol, detente. Luna, detente. Hay momentos que voy a declarar en el nombre de Jesús, pero hay momentos que a Dios le voy a hablar de las cosas y Dios va a glorificarse. O sea que yo tengo que saber, hermano, o sea, tengo que venir a Dios para en verdad ser sensible al Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese momento. Entonces miramos que Jesús, si usted se fija, Jesús no oró por la higuera, le habló a la higuera, en otras palabras, ¿sí? Entonces esto no fue una oración nomás sencillamente, ¿no? Donde él le dijo qué había de hacer. O sea, él nomás soltó la palabra y la higuera hizo lo que tenía que hacer, lo que se le dijo. O sea, fue una oración. Es un tipo de oración de mandato, ¿sí? Jesús nomás le dijo: ¿sabes qué? Te secas, ¿sí? Y aquí dice Pedro: maldijiste la higuera y se ha secado. Entonces, nosotros, hermano, podemos ver que nosotros podemos venir a través de esta oración y hablarle a las cosas en el nombre de Jesús. Pero tenemos que venir a Dios primeramente. Y podemos hablarle en el nombre de Jesús a las cosas si el Espíritu de Dios así nos dice. Pero hay momentos que usted no le va a hablar a las cosas. Hay momentos que usted le va a hablar a Dios de las cosas. Sí, hay momentos donde usted va a venir delante de Dios y nomás le va a presentar las cosas a Dios. Pero hay momentos que Dios lo va a mover a que usted declare la palabra, usted suelte la palabra o la oración de mandato como estamos diciendo. Aquí en esta versión de Marcos,
11:20, donde dice otra vez: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Note que el versículo 22 Jesús dice, respondiendo Jesús, les dijo: tener fe en Dios. ¿Sí? Él le dijo tener fe en Dios. Jesús está hablando. Entonces se dice que en verdad esta traducción, en la traducción actual, hermano, en verdad lo que Jesús está diciendo es: tengan la fe de Dios. ¿Sí? Tengan la fe de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe de Dios, la oración de mandato es la fe de Dios, expresada en las declaraciones, como Jesús, como Dios lo hace al principio en Génesis, ¿no? Si usted se fija, él no oró, él nomás dijo: sea la luz, sepárense las aguas de las aguas, etcétera. Entonces él nomás soltó así la palabra. Entonces lo que Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios. En verdad lo que está diciendo: tengan la fe de Dios. ¿Sí? Porque cuando nosotros, hermano, tenemos la fe de Dios y usamos la oración de mandato, es la fe de Dios expresada en nuestras declaraciones. ¿Sí? Entonces, cuando hemos venido a Dios y Dios lo mueve a hablarle a algo, hermano, o sea, usted viene con la fe de Dios. Usted se ha fijado que cuando usted ora, usted se fortalece en su espíritu, pero si no ora, se debilita. Entonces, cuando usted ora al Señor, como que tiene más fuerza y su fe se levanta, en verdad, porque usted puede hablarle en las circunstancias a la cosa, pero es porque ha estado con Dios, es porque es como que Dios te ha enviado. Pero cuando no lo buscamos, hermano, es por eso que nuestra fe se debilita. ¿Sí? Entonces, en Santiago capítulo 5 dice esto. Mire, ya voy a terminar. Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago capítulo 5 versículo 16 al 18. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y lo dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice: otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. En otras palabras, mientras mediante la oración ferviente usted y yo podemos hacer lo mismo, hermanos. ¿Sí? El mismo poder está a nuestra disposición, pero tenemos que venir a Dios primeramente. Por eso dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando yo estaba meditando en esto, me recordaba el Ezequiel. ¿Se acuerda? Ezequiel capítulo 37. Dije, termino. En Ezequiel capítulo 37 nos damos cuenta que Dios dice que tomó en el espíritu a Ezequiel. Dice: Ezequiel fue tomado en el espíritu y lo puso en un valle de huesos. En Ezequiel 37 lo puede ver. Y dice que fue allá, lo llevó en el espíritu a ese valle de huesos secos. Y pues dice que estaban secos, pero bien secos. Entonces dice la palabra ahí en Ezequiel que Dios le pregunta a Ezequiel, ¿no? Pues ¿qué ves? Digo, pues veo puros huesos. Dijo: veo puros huesos. Y dijo: ¿y cómo están? Digo: pues bien secos. Sí, no nomás están secos, están bien secos. Una cosa es secos y otra cosa es bien secos. Entonces, y Dios le pregunta, está hablando con Ezequiel, y luego le dice: oye, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel le dice: ay, Señor, pues tú lo sabes. En otras palabras, pues sí, Señor, tú eres todopoderoso, Dios, tú lo puedes hacer. ¿Sí? Y dice la palabra que Dios le dice a Ezequiel: bueno, Ezequiel, si entonces, en otras palabras, versión mía, entonces le dice Dios a Ezequiel: bueno, Ezequiel, si tú sabes que esos huesos vivirán, que yo los puedo levantar, le dice: entonces profetiza. ¿Sí? En otras palabras, le está diciendo Dios: usa la oración de mandato.
Pero note que Dios le dio la orden. Ezequiel no le habló a los huesos nada más porque él quiso hablarle. Dios le dijo, ¿sí? De igual manera como Josué fue con Dios. Y luego, ahí, por eso le decía yo, en Josué no dice que él le dijo a Dios ni que Dios le dijo a él, pero me imagino que le dijo a Josué, pues habla, manda. Estoy seguro que le debe haber dicho, manda al sol. Yo creo que no sé, no dice, pero yo creo que Josué va y le dice a Dios, mira, Señor, se está haciendo tarde, se está haciendo noche, los enemigos, Señor, hay que destruirlos, se nos van a ir, y si se hace noche, se nos van a desaparecer por ahí, ya no los vamos a mirar. Pero yo creo que Dios le dijo, pues párale el sol, la luna. Entonces, pero note que dice que Josué fue al Señor, habló con el Señor, pero estoy seguro que el Señor le dio la orden. Por eso él vino y le habla al sol y le habla a la luna, lo mismo que hizo Ezequiel. Sí, Ezequiel no se puso y nomás dijo, sabes que yo soy Ezequiel el profeta y le voy a hablar a los huesos, o yo soy Héctor y le voy a hablar a los huesos. No, hermano, por eso nos damos cuenta que en veces le hablamos a los huesos y siguen bien secos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado la autoridad. Yo sé que Dios nos da autoridad, nos da unción y todo eso, pero Dios tiene que darnos la unción para ese momento, o el poder para ese momento. Hay cosas que Dios nos permite, hermanos, pero hay cosas que Dios nos va a dar estando con Él. O sea que si yo voy y busco a Dios, Dios me da. Si yo voy y busco a Dios, Dios me manda, Dios me da la autoridad para poder hablarle a lo que le tengo que hablar. Pero si yo no me paro delante de Dios, si no voy con Dios, hermano, entonces ¿cómo quiero que se levante eso? Entonces aquí Dios le dice a Ezequiel, oye, porque dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Entonces se fija, Ezequiel le profetizó, le habló o usó la oración de mandato, hablándole a los huesos, hermano, pero primeramente tuvo Dios que darle la autoridad. Entonces, por eso le digo, son diferentes tipos de oración que Dios nos ha dado. Sí, son de diferentes herramientas. Y hay momentos que tenemos que humillarnos, hermano. Hay momentos que tenemos que interceder por alguien más. Hay momentos que tenemos que olvidarnos de nosotros y pedirle por alguien más. Y recuerda, hermano, la petición, hermano. En la petición, recuerde que hay momentos, hermano, que vamos a orar, vamos a poner algo delante, y es mejor ya no seguirle pidiendo por eso. ¿Por qué? Porque yo le decía cuando compartíamos sobre eso, que muchas veces tengo la fe en ese rato para orar, pero si oro por lo mismo mañana, creo que ya no o sea, hay momentos que mi fe ya anda por los suelos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Mejor darle gracias a Dios. Ya, no volverle a decir, Señor, haz algo con eso, porque entonces nuestra fe, como anda más abajo, hermano, no vamos a recibir nada. Entonces nosotros, hermano, usemos estos tipos diferentes de oración que Dios nos enseña a través de la palabra de Él, hermano. Entonces podamos hablar con autoridad, con seguridad, pero si no venimos al Señor, por eso hablamos sin seguridad y sin autoridad, hermano. O sea, tenemos que venir a Dios, tenemos que venir primeramente al Señor. Usted ve cómo el Señor Jesús le hablaba a Lázaro, ¿sí? Cuando se murió, viene y le habla a Lázaro. ¿Quiénes no quisieran hablarle hacia el muerto? Pues todos, hermano, pero nadie queremos hacer lo que Jesús hacía. Jesús se pasaba toda la noche. Si no podemos pasar 2 horas el martes o una, imagínense toda la noche. Jesús pasaba toda la noche orando y se levantaba en la mañana hablando de los muertos que se levantaran, hablándole a los ciegos que recibieran vista, escupiéndole los ojos para que vieran, agarrando lodo y les hacía ojos nuevos de color. Hermano, eso está para nosotros, pero primero tenemos que, note que todo es en Él. O sea, tenemos que venir a Él. Todo es por Él, para Él y para los propósitos de Él, hermano, para que Él sea glorificado, hermano. Entonces, esta oración de mandato, hermano, o este instrumento de mandato, hermano, es algo para nosotros también.
Dios quiere que usted declare también, no estoy diciendo que no, pero primeramente vengamos a Él. Y si Él te dijo que le hables, háblale. Y si no te ha dicho, mejor cállate, porque vas a quedar en vergüenza. Y yo también. Sí, entonces, pero estos tipos diferentes de oración, Dios, hermano, los ha provisto para nosotros, hermano, para que lo usemos. Dios quiere, hermano, que nosotros glorifiquemos su nombre a través de nuestras vidas. ¿Por qué cree que cuando Dios le dice a Moisés, le dijo, hey, ¿sabes qué? Háblale a la roca, háblale a la peña para que les dé agua? Dios le dijo, háblale. No le dijo, pégale. Y aquel le pegó, hermano, y Dios se enojó. Dijo, ¿por qué hiciste eso? Dijo, no me santificaste. Porque cuando yo y tú obedecemos, hermano, a lo que Dios nos dice que hagamos, como decía el pastor Remigio ahorita, hermano, sí, que a través de que si nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, si Dios nos creó para alabarle, y si no le alabamos, entonces no estamos haciendo lo que Dios dijo, o sea, el propósito. Y porque no estamos haciendo el propósito de Dios, no podemos obtener los beneficios. En otras palabras, si no hacemos para lo que Dios nos diseñó, entonces no estamos sirviendo y no estamos viendo y no veremos los resultados ni la recompensa. Sí, pero cuando todo funciona en su lugar, o sea, todo funciona como Dios lo diseñó, hermano. Por eso el perro ladra, porque es un perro. El perro no hace miau y el gato no hace guau guau, ¿verdad? Entonces es lo mismo, hermano. Usted y yo, Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Entonces Dios quiere ser glorificado, porque cuando yo y usted obedecemos, los demás miran y Dios es glorificado y santificado, porque nosotros estamos obedeciendo lo que Él nos dijo. Y la gente puede ver y decir, en verdad que Dios es verdadero. Sí, entonces, pero nosotros, hermano, usemos este tipo de oración, o usemos este instrumento, esta herramienta, hermano, pero vengamos a Dios primero, hermano. Dios quiere que usted le hable al sol. Dios quiere que le hable a la luna. Especialmente, hermano, cuando ya se va a vencer el pago, ¿verdad? Ya cuando va a cambiar el día, ley fee, ¿sí? Que tú le puedas, híjole, ya no me faltan 5 minutos para las 6 y ya no van a aceptar el pago. Sol, detente, y luna, tú también, porque voy a ir a dar el pago, ahorita vengo. Y es más, me voy a parar a comerme un hamburger y luego voy. Pero si no pasamos tiempo con Dios, hermano, pues imagínate, al contrario, se va el reloj más recio. Entonces, hermano, pero eso Dios lo ha provisto para nosotros, hermano. El que yo y tú vengamos y pasemos tiempo delante de Él, para que podamos recibir o usar todas estas herramientas, hermano, que Dios tiene para nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has provisto armas. No nos has dejado desarmados, Señor. Tú has provisto armas para la iglesia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos venir, Dios, delante de tu presencia para poder recibir la guianza, para recibir, Señor, aquello que necesitamos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, dirigirnos, Dios, y que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, para que tú seas santificado, para que tú seas glorificado, y para que muchos que no te conozcan vengan a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos perdón por las veces que hemos tratado de mandar, Señor, Padre, de declarar cosas, Padre, y ni siquiera hemos venido delante de tu presencia. Padre, podemos ver cómo Josué primero vino, habló contigo, y cuando salió de ahí tú le diste la instrucción, tú le diste la unción, tú le diste la autoridad para hablarle al sol y a la luna. Padre, Señor, porque sabemos, Padre, que al hacer esto dependemos de ti y no de nosotros mismos, no de lo que sé, no de lo que he aprendido, sino dependo de ti, Dios. Ayúdanos, Padre, a la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido que grabes este pensamiento en nuestro corazón, Dios, y que, Padre, lo podamos poner en práctica, viniendo a ti cada día, Señor, esperando en ti de tu guianza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos a ti el honor y te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.